con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y el Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa, Iglesia Casa de Gracia y Fe, con doctora Maite de Cuevas. Y les agradezco que vinieron porque van a oír un tema tan precioso como es el padre ausente. Lo que pasa cuando hay un padre ausente en el hogar, qué problemas tienen los hijos, porque es un tema bien importante, para que corrijamos y que cambie nuestra vida. Amado Rey, te damos gracias. Te bendigo, Padre, porque me has llamado a un ministerio tan poderoso, tan grande, tan hermoso. Y te pido, Padre, por favor, que tengas misericordia de toda la gente que está presente, Señor, por todo lo que está pasando a nivel mundial. Te ruego, Padre, que nos llene de tu amor, de tu presencia, de tu gran misericordia. Y sobre todo, Padre, te pido que bendigas a cada persona que está aquí, que le proveas con abundancia para que tenga más que lo suficiente, Señor. Gracias, amado Rey. Gracias, amado Padre. Amén. Y les deseo a todos los hombres feliz Día del Padre, los que tienen hijos. Que Dios los bendiga. Vamos a leer Isaías 49 del 15 al 16. Miren, mis hermanos, yo les voy a hablar hoy de la paternidad de Dios también. Dice que a mí me sirvió mucho este tema. Yo fui y cuando me acababa de convertir, me invitaron para ir al Camino Real. Y cuando yo llegué, había una señora ahí en el púlpito. Y cuando entré me dijo, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Aunque tu madre te dejare, yo me hice cargo de ti. Yo me quedé parada así como impresionada porque ella no me conocía. Y yo pensé, ¿cómo supo esa mujer que pues a mí no me crió mi mamá? Y entonces me tomé como para mí esa palabra. Y toda la vida ha andado conmigo y tomé a Dios como mi Padre. Al finalizar el servicio, quiero que nos paremos para tomar a Dios como nuestro Padre. Recibimos a Jesús como nuestro Salvador, pero hoy vamos a recibir a nuestro Padre, Dios como nuestro Padre, ¿no? Para cerrar esa ausencia que hubo quizá de un padre, aunque sea mínima. Gracias, Padre. Perdón, Isaías, ¿qué dijo pastor? 49 del 15 al 16. Isaías 49, Sí, 15 al 16. ¿Se olvidará la mujer de lo que Dios dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Amén. Amén. O sea que a veces el hijo no se da cuenta de eso, que si papá no estuvo conmigo ni mamá, Dios está conmigo y me tiene marcada en la palma de su mano. Me tiene muros alrededor para protegerme, para guardarme y librarme de todo mal. Y esa fue mi vida. Entonces yo siempre cuando oí esa palabra me la tomé para mí. Así es que por favor usted va a tomarse esa palabra para usted hoy. El Salmo 27, 10. Quiero que ponga atención, por favor. Salmo 27, 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Dios me recogerá. ¿Se dan cuenta qué es eso? ¿Con qué promesa más linda? Y mis hermanos, yo quiero que lo tomen, pero en serio, que aunque su padre y su madre lo dejaron a usted, Dios se hizo cargo de usted. Él está con usted. Y le agradezco a Dios por su palabra tan hermosa. Y vamos a leer otra porción. 2 Corintios 1:3. 2 Corintios 1:3. Sí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, Sí. para que podamos
también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ahora, mis hermanos, le voy a hacer una pregunta. ¿Su papá para usted fue una persona que lo cuidó, que lo protegió, que pues estuvo pendiente de usted? ¿O fue una persona que se olvidó de usted? Fue una persona que le importó poco su vida, que era invisible a sus ojos, o sea, que no aparecía cuando usted tenía un problema, que era invisible a las necesidades suyas. ¿Cómo fue su papá? Y también su mamá, porque vamos a hablar de los dos. Yo quiero que piense cómo fueron ellos en su vida. Si fueron personas que estuvieron pendientes suyo, si estuvieron hasta el último momento de su vida, pues pensando en que usted era su hijo o su hija. Y quiero que hoy oiga este tema, y no es para juzgar al padre, es para que usted se reconcilie con ese padre interno que tiene ese arquetipo que usted formó. Porque cuando a mí me habla, por ejemplo, si a usted me habla de alguien de mí, él se va a formar una idea de quién soy. Eso no soy yo, pero es un arquetipo que está usted pues metiéndole a la gente en la psiquis. Una vez oí yo a un hermano pastor que dijo que él amaba mucho a su pastor hasta que le hablaron de él. Empezaron a hablarle de él, que él empezó a sentir como rechazo sobre su pastor, y empezó él a enfermarse, y entendió que él no tenía que poner oídos a lo que le decía a la gente, porque él no conocía bien al pastor y se dejó influenciar. Entonces no nos tenemos que dejar influenciar por una persona que nos hable de papá ni mamá, porque usted no sabe la verdad, no sabe por qué su mamá se fue, por qué hizo esto, entonces no puede juzgarlo hasta que usted conozca la historia de esa persona. Yo le decía a una persona hoy temprano que si no se daba cuenta que ella pues no tuvo la presencia de un padre, y ella en una forma esa figura que tenía en la mente la atrajo para sí, y atrajo a ese varón, y después pues se separaron. Él fue un padre, pues se separó de ella, y él pues anda pues por su lado, ella también. Entonces le decía, ¿te das cuenta cómo es que trajiste lo mismo? Que te pasó, lo atrajiste porque tenés un arquetipo aquí, y ese arquetipo está haciendo que atraigas tú lo que te hicieron. Y eso es lo que yo quiero que hoy termine con eso, que se reconcilie con ese arquetipo que tiene. Ayer hablamos de Jacob, vamos a volver a hablar de Jacob para que entienda que es un arquetipo. Un arquetipo es una opinión de los demás hacia mí o hacia su papá, pero no es la verdad. Él no es esa persona, él es totalmente diferente. El hombre real es otro, pero le formaron a usted una idea. Entonces se hizo una forma de alguien que no existe en su mente nada más. Así que vamos a leer lo de Jacob en el capítulo 32 de Génesis. Génesis 32, 22. Sí. Quiero que le ponga atención. A veces yo pido que lo lean despacio para que la gente lo asimile y entienda el mensaje que quiero dar. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jabot. Sí. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Ahí se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Ahora, la gente que no vino ayer, ¿quién creen ustedes que fue con el que luchó Jacob? Dice que luchó con un varón. O sea que él tuvo un encuentro con ese varón. ¿Por qué es que luchó con él? ¿Quién era él? ¿Quién era ese varón con el que luchó? Ayer lo dijimos. O sea que a alguien se le quedó quién era ese varón. ¿Ah? Era el arquetipo que él tenía. Era esa figura que tenía en su mente. O sea que el problema es que la gente lucha contra una figura que no es el padre. Es contra un concepto de un hombre que le metió la mamá, que le metió la suegra, que le metió a alguien. Pero no es el padre, porque el padre quizá no está pensando ni en eso. ¿Me estoy explicando? Por ejemplo, a mí yo nunca dejé que me dijeran nada de mi mamá ni de mi papá, porque yo quería ese hombre real para mí. Lo que mi papá era para mí, lo que mi mamá era para mí. Y nunca dejé que contaminaran esa imagen.
pero la gente la quiso contaminar muchas veces. Me decían, mira, te voy a contar algo de tu mamá, no quiero saber nada. ¿Por qué? Porque no hay que permitir que nos contaminen una imagen sagrada como son los padres. Ajá. Y se quedó Jacob solo y luchó Fíjese, con pues él un tenía varón. que reconciliarse con esa imagen falsa que tenía, que es lo que forma el arquetipo. Por ejemplo, si a una de ustedes le hablan de su mamá y no la conoció, usted se hace una idea por lo que le dijeron, pero no es ella. Ese fue el concepto de lo que tiene la persona que le habló de ella, pero no es real esa imagen. ¿Estamos entendiendo? Yo quiero que la gente aprenda eso, porque a veces nos hablan de papá y como no estuvo conmigo, yo le creo. Me habla otro de mi mamá y también yo, pero tengo que entender que no son ellos. Es el concepto que tiene esa persona por lo que pasó con su esposo o quizás su hijo, pero no es lo que me comprenden eso. Supóngase que usted tuvo problemas con su esposo. Usted forma un concepto de él, pero quizá usted el concepto que tiene es por lo que vivió con él, pero eso no es cierto, que él no es todo eso, solo eso. Es una persona diferente totalmente. Entonces, uno es el padre real, otro es el padre que están formando en mi mente. Y el problema es que hay que luchar contra el que está en mi mente para destruir esa imagen, para deshacerla, para reconciliarse con él. Y no es cuestión de decir, voy a decir que mi papá, voy a ir a ver a mi papá para que me pida perdón. No, usted ahora va a entender cómo se trabaja ese arquetipo. Usted se va a reconciliar con él, le va a pedir perdón por el concepto que tiene de él. Va a reconciliarse con él, reconocer que ese arquetipo está en su mente, pero que no es el padre real, sino que es el padre, como dice, arquetípico, como el padre pues adquirido mentalmente. Sí. 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó. ¿Pero quién era ese varón que luchó con él? Era el arquetipo del padre. ¿Y sabe qué hizo el arquetipo? Por eso fue que él le pidió la bendición. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué le pidió bendición él? Porque era su papá, pero era la idea que tenía él de su papá. Entonces ahora él pues está luchando para romper esa mentira, ese engaño que tiene él, porque a él no le consta que sea verdad totalmente. Y por eso al final dijo, no te dejaré si no me bendices, ¿no? Porque quería la bendición de su padre. ¿Qué había pasado con Jacob? Lo había bendecido, pero no a él. Había bendecido a Jacob, que estaba disfrazado de su hermano. Entonces, ¿a quién bendijo Jacob? ¿A quién bendijo Isaac? ¿Ah? A Esaú, ¿ya vio? No lo bendijo a él. Entonces, él quería esa bendición de su padre. Y por eso le dijo, no te dejaré si no me bendices, porque necesitaba la bendición para una reconciliación. Y eso va a hacer usted con su papá hoy. Le va a decir, mire, papá, no va a ir con él. Usted va a tener una sesión con usted en su casa. Papá, yo quiero hablar con usted. Quiero pedirle perdón por el concepto equivocado que tengo suyo. Porque es un concepto que me trasladó mi mamá, mi familia, su suegra, pero no es usted. Yo quiero conocerlo a usted, ver ese padre que tengo realmente. Entonces, mis hermanos, y luego pues le pide perdón por el juicio que tiene sobre él y le dice que quiere su bendición, por favor, esa reconciliación. Mis hermanos, la bendición del Padre, usted no se imagina qué es lo que pasa en la vida. ¿Quién me dice qué pasa cuando el Padre lo bendice a usted? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo? Lo hace próspero, bendecido. Le quita todas las estructuras que está usted como retorciendo en su mente. Esa reconciliación lo va a cambiar la vida a usted. Y quiero que se lo diga claro. Y si ya está muerto, pastora, no importa. Usted no va a hablar con un muerto, va a hablar con el arquetipo que tiene usted. Me estoy explicando. Es un concepto que yo tengo en la mente de mi padre que no es él. Entonces no va a estar hablando con muertos, sino que voy a hablar con el arquetipo de ese padre que me pintaron, que me trasladaron un concepto de él que no es cierto. Ni yo sé si es cierto, ni no puedo. Entonces usted va a reconciliarse con él y a pedirle que le bendiga para que cambie su vida. Si no pide Jacob eso, si hubiera enfrentado a su hermano y lo mata, porque Saúl venía al encuentro de él, ¿para qué?
para matarlo, ¿no? Y sin embargo, cuando él hizo esa reconciliación, cambió la mente de Saúl. Totalmente le cambió la mente. Hasta le puede cambiar la mente a su ex jefe, a su jefe, al que sea. Y va a haber un cambio radical. Amén. Quiero que la gente de aquí sepa que lo hago con mucho amor, por amor a la gente que está aquí, porque es importante ese tema. Si no, va a seguir siempre la vida como encontrando obstáculos, encontrando bloqueos en su camino. Si usted se reconcilia con su Padre hoy, esos bloqueos se quitan, porque es el que pone los obstáculos, ese arquetipo. Y fíjese que el inconsciente, si usted no hace ese trabajo hoy, el inconsciente le va a poner otra vez obstáculos, porque el inconsciente lo que quiere es que usted cambie su vida, que usted resuelva un problema que tiene familiar. Hasta que no lo haga, no va a aparecer en su vida esas figuras. O sea que problemas, bloqueos, trampas, que pierde una empresa, que pierde otra cosa. ¿Por qué? Porque quiere que usted resuelva hoy. Me estoy explicando. Usted hoy haga una reconciliación con el verdadero Padre suyo, pero tiene que reconciliarse con esa mentira que tiene en la mente. Sí. 26. Sí. Oiga pues. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré, si no me bendices. Sí. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Mis hermanos, por ejemplo, una bendición del Padre, ¿qué cree usted que hace en la vida del ser humano? Cuando se va con su papá y le dice: papá, quiero que me bendiga. ¿Por qué cree que luchó tanto Jacob para alcanzar la bendición de su padre? Porque la bendición del Padre trae la bendición de prosperidad, de salud, de abundancia, de riqueza. Usted no sabe, por eso es que a mí me hace sentir tan mal cuando miro que alguien le mete en basura de su papá, porque va a llevar una vida desastrosa, totalmente desastrosa. Dice que hace tiempo yo estaba en una iglesia de líder y me llamaron para ir a ministrar a una persona que tenía un ataque epiléptico. Y entonces la gente, cuando tiene un ataque epiléptico, la gente empieza a sacar demonios, y no es un demonio. Es un problema de nervios que tiene a nivel esa persona. Entonces me llamaron, yo solo llegué y cuando regresé, me recuerdo que había una persona que cuando yo pasé cerca de ella, casi me bota de la energía que tenía ella. Aunque usted no lo crea, la gente que anda en brujería, cuando uno tiene una energía contraria, casi la bota. Y eso es lo que me ha pasado a mí en la vida, que paso cerca de una persona y me bota, especialmente si estuvo metida en espiritismo. Y fíjese que, entonces yo cuando regresé le dije: mira, te quiero ministrar porque fíjate que tienes un problema serio, tienes una energía muy negativa. Y llegó el miércoles donde yo predicaba. Entonces me dijo: fíjese que lo que pasa, me dijo, es que yo tengo un gran odio por mi papá. Pero mire, todo le había ido re mal. Y lo último que había hecho era meterse a una secta satánica. Y me recuerdo, fíjese que vino este muchacho, esa patoja, y me dijo: yo le entregué a Satanás a mi papá como una iniciación. Imagínese hasta dónde llegó. Y el papá de ella murió, siendo un profeta de Dios, murió en una depresión que nadie lo sacó de ahí. Yo llamé le dije a Mario que me lo localizara, porque quería orar por él, pues ya él ya llegó, pero ya su mente estaba mal, totalmente mal. Ya no se pudo hacer nada porque él quería predicar y decía una cosa por otra. Entonces, qué lamentable, porque era mi paisano. Entonces, esa patoja ahora anda en Francia quemando casas y pues totalmente loca. O sea que mire hasta dónde la llevó una mentira que le hablaron de su papá. La mamá le metió que su papá la había dejado a ella, que era la esposa, que se había casado con la madre, había ido con la amante, y que su papá era una desgracia, que les había quitado la herencia, y todo era falso, todo. Pues ella le formó a esa patoja un arquetipo, una figura falsa de su papá, y ella se basó en esa figura para odiarlo. Y era falso, él era un señor normal, que si la otra era una patoja ligera, pues ni modo, ¿va? Los hombres son a veces que
que perdone, que no piensan que anda una patoja ahí medio suelta y que es para crearle problemas. Y se metió con esa señora y solo para crearse problemas. O sea que lo llevó a la muerte. Entonces, mis hermanos, eso es lo que yo quiero que usted este día se reconcilie. Que quite esa figura de su mente de lo que le han dicho de su papá o de su mamá. Quiero que trabaje con los dos para que se quite esa figura. Que no se deje llevar nunca por lo que le dicen. Conozca a su papá y a su mamá, pero sin un prejuicio, por favor. Oye, vamos a hablar aquí de otra cosa. Vamos a leer ahora el Salmo 68:5. Quiero que conozca a ese padre que Dios le dio y usted no lo ha podido conocer porque sigue pensando en su papá en vez de pensar que Dios es su padre ahora. Tiene un padre tan maravilloso, pero no le abre su corazón a su padre. Háblale su corazón. Dígale: hoy, Padre, yo te acepto como mi verdadero padre. Y te voy a decir papito o Abba Padre, pero te voy a llamar como lo que tú eres. ¿Estamos de acuerdo? Salmos 68, 4 y 5 voy a leer, Sí, pastora. Sí, gracias. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Yahweh es su nombre, alegraos delante de él, Padre de huérfanos y defensor de viudas. Amén. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Amén. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes. Mis hermanos, se da cuenta de lo que hace su Padre Dios. Y la gente lo ignora. Le habla como un Dios así separado de la paternidad. Y a él hay que hablarle como papá. Yo cuando me refiero a Dios le hablo como papá. Dice que una vez vino una señora aquí que es indígena, se llama Hermana Santa, que Cori la conoce muy bien. Y sabe cómo llegó ella a tener una fortuna tan grande. No crea que ella es una mujer que tiene un negocito ahí. Ella tiene negocios y casas. Y la gente de aquí la conoce a ella. Y es porque le decía: papá, mira lo que yo quiero que me ayude, por favor. Porque mira lo que me dejó mi esposo, nada, se fue y se llevó todo. Y tengo nada más un corte donde abrazo a mis hijos de noche para que duerman tapados. Y ella llegó a tener mucho dinero. Tiene pues mucho dinero. ¿Verdad que es cierto? Usted va a su casa y la casa aparentemente de ella es así como una cosa así como en la fachada de aquí, peor todavía. Y cuando abre la puerta es un palacio. Era un verdadero palacio. ¿Quiénes han ido a la casa de ella? ¿Ah? La Cori ahí. Y sabe que las hijas cuando tienen 18 años van a Panamá a traer furgones. Patoja de 18 años. Y se van a Panamá, se van a México a traer furgones de mercadería. Y para Navidad hay colas en la calle y entrando al almacén de ella. Ella no sabe leer, pero sabe contar y todo. Un día llegué y me dice: pastora, qué bueno que vino, póngase en la caja porque me va a cobrar porque no vino la muchacha. Y yo ahí cobrando, ¿ves? Entonces me dice: ya, que ahí se está. No, porque me tengo que ir, le dije, pero ahí quería que estuviera cobrando. No, ya me voy a ir, pero es una señora simpaticísima. Ha venido aquí con las hijas. Pero ella le dice: papá, mira lo que me está pasando. Y no te da pena que me esté pasando eso, papá. Hoy quiero que me ayudes. ¿Tú la conoces, Anita? No. ¿Ah? Ella sí le habla a su papá: me vas a ayudar porque está fregada la vida, mirarlo, yo tengo que ir a comprar hasta tal país. Y el Señor la ayuda, fíjate, porque le cae también simpática a él, que lo trate así como su papá. Le habla como que fuera su papá, con confianza. Así quiero que trate de hoy en adelante a nuestro Padre Celestial. Porque mire tan hermoso ese salmo, ¿verdad? Vamos a repetirlo. Yahweh es su nombre, alegraos delante de él, Padre de huérfanos y defensor de viudas. ¿Y quién sería una persona huérfana? Huérfano no es alguien que se haya muerto el papá, que esté muerto para ella. Un padre que no respondió jamás, que estuvo ausente, que fue para la persona totalmente como ausente, como que está pues invisible.
que hasta apenas le da a buscarlo al hijo porque es abusivo, no quiere pues apoyarlo para nada. Entonces es un padre ausente totalmente. Y yo sé que ahora hay mucha gente aquí que tuvo un padre ausente, totalmente invisible. Y eso yo quiero que hoy usted cambie esa idea, que se reconcilie con ese papá y me va a contar cómo le va a cambiar la vida a usted. Sí. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Sí. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. Amén. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. Sí. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, el Dios de Israel. Amén. Abundante lluvia esparciste, oh Dios. A tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Sí. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Sí. Amén. Dice, mis hermanos, que recuerde que el vínculo que tiene usted con su papá le va a repercutir en sus elecciones. ¿Qué va a elegir usted en la vida? ¿Cómo lo va a hacer? El vínculo con papá le va a repercutir en toda decisión que tome. Quizá la gente que está sentada no se imagina lo que estoy hablando yo de este tema, ni se imagina lo que es una reconciliación con el verdadero Padre, o con ese arquetipo que es una idea equivocada que me han vendido. Es algo que se va a borrar ahora de su corazón, pero yo quiero pues que la gente entienda que lo estoy haciendo con un infinito amor porque quiero que le cambie la vida, porque hay mucha gente que mira que tiene problemas, que quizá va a hacer un negocio y en eso se le cae, ya le van a decir que sí, algún contrato, y luego viene y el contrato se va. ¿Por qué? Porque es esa figura equivocada que tenemos del padre pues arquetípico, que le está molestando su vida, que está actuando porque quiere que usted haga algo diferente, que como que el inconsciente lo lleva a que usted haga lo que tiene que hacer, pero el ser humano no entiende, se va por otro lado. Entonces yo quiero que hagas eso porque eso te va a servir de mucho a ti y lo vuelve a traer un problema serio para que usted al fin reflexione y que haga lo que tiene que hacer. Sí. Espero que me esté explicando. Sí. ¿Quiénes están entendiendo el tema? Amén. Porque va a ser de mucha bendición para su vida. Sí. Mis hermanos, entre comillas, yo en Guatemala soy reconocida como una terapeuta pues que ha sacado a gente con mucho problema emocional, de problemas conflictivos, pero es porque yo sé dónde reconciliar el problema. Lo llevo a una reconciliación con la figura materna y con la figura paterna, y también lo llevo si es un problema mental de depresión, de ansiedad, angustia, viene con vengadores de la sangre. Entonces le digo claro que tiene vengadores de la sangre y de dónde aparecen estas figuras. Y pues ahí está, o sea pues que aparece esa figura y cuando mira a la gente es sana totalmente. Y la gente no se explica por qué cuando van conmigo tienen años de ir con una psicóloga o psiquiatra y no ha pasado nada, porque yo lo enfrento con esas figuras. ¿Estamos entendiendo? Lo llevo a una reconciliación con ellos y miro la figura tan increíble que ellos iban a tener, totalmente, y el cambio que hay en la vida de ellos. Al hermano Esmi lo quiero felicitar porque ayer pues se explicó muy bien al final. Es como que él había puesto mucha atención y explicó del problema que, como yo le pedí que cerrara, o sea que sí había puesto mucha atención. O sea que lo felicito porque eso es lo que yo quiero para que la gente cambie. Porque lo que usted recibe en su mente le hace moverse a esas figuras que tiene mentales. Si no, no. Va. Vamos aquí, mis hermanos, a hablar algunas cosas. Recordar que el vínculo con nuestro Padre define nuestras elecciones. El Padre simbólico nutre la confianza, la seguridad y la capacidad de establecer límites. Cuando el ser humano no tiene un padre que le puso límites, él no puede ponerlos.
Vemos a mujeres que a veces está con un novio, se mete con él, se va con otro, se mete con él. ¿Por qué? Porque no tiene límites, porque no le pusieron límites, y los límites son barreras protectoras que van a proteger la psiquis de esa persona, van a proteger el alma de esa persona, pero como no les enseñaron límites, porque el padre no se animaba a decir, mi hija, no puede ir ahí, o no puede quedarse en donde su amiga, porque no, siento que en mi corazón que no. Entonces, como no les pusieron límites, ellos tampoco los ponen. Y no tienen límites, y es cuando empiezan con una borrachera, con una drogadicción, porque no ponen límites ni siquiera a sus pasiones desordenadas, porque no pueden. Están exentos de ese patrón que les puso a ellos un límite, para que hicieran algo que no era correcto. Espero que me esté explicando. Y también dice, pero cuando fue padre, pues ausente, indiferente, crítico, frío, incluso violento. Dígame usted, ¿qué hijo, qué resultado va a tener en el hijo? Es todo eso. Un padre violento, frío, indiferente. ¿Qué tipo de padre es ese? Es totalmente un padre grosero, abusivo. Entonces un hijo así no puede tener confianza en el varón. Dice que muchos homosexuales se han, que voy a decir algo muy serio, se han tirado del otro lado por esta figura, porque miran que es una figura que no les agrada, que dirá, para ser yo hombre así, mejor no soy hombre, mejor quisiera ser mujer, y empiezan pues a estar en su mente esa otra figura, y mucho se ha pasado para ese lado, porque mira que la figura del padre estuvo muy dañada, es una figura estropeada del padre. El padre debe pensar muy bien en ese papel que estoy diciendo. O sea que no es que a veces la gente tenga o nace así, sino que puede haber nacido así porque viene con un problema arquetípica de la hechicería y del adulterio espiritual. Pero a veces no es eso. Yo conozco mujeres que se han tirado pues a ser lesbianas porque no quieren ser mujeres. No quieren, ellos quieren la figura del padre. No quieren esa mamá que se metía con hombres, que era una mujer que no las cuidaba. Es una cosa muy seria. A mi casa llegó una patojita que había, pues, la mamá le iba a pegar y le somataba. Hasta aprendió karate para darle a todos sus hermanos. ¿Ya vio? Y pues fue a estar 2 veces en unos lugares de centros así de menores. Y después la metieron después al neuropsiquiátrico porque no la aguantaban. O sea que una cosa muy seria. Pero el problema de ella es que no sabían quién era el papá. Estamos entendiendo. Es una figura tan determinante en la vida suya. A ella le metieron que su papá era cualquier basura, entonces ella no respetaba nada. Y decía, a mí si me contesta la que sea, le pongo 2 ganchos de karate y no me voy a dejar. ¿Sí? Entonces yo tuve que decirle pues que se fuera de mi casa porque era muy peligroso. Era una patoja totalmente, no sé cómo la mandaron de ese lugar porque ella misma dijo que había estado en 2 lugares ¿cómo le llamas? De menores, donde las mandan cuando ya no las aguantan en su casa. Así es que yo quiero que entienda esta figura tan determinante como es pues, ¿verdad? Espero que me esté entendiendo este tema porque es muy importante. Vamos a ver aquí. Fíjese pues, sanar la herida sanar la herida del padre es recuperar tu poder personal. Hay gente que no tiene poder en la vida para hacer nada porque tiene esa figura del padre muy marcada, pero que le está haciendo mucho daño. Yo quiero que por favor hagamos ese tratamiento en ese momento. Yo quiero que la gente pues en el nombre de Jesús que se ponga un momento de pie y pueda tener un momento de reflexión sobre ese padre, sobre esa figura, por favor, ¿sí? Quiero que se pongan de pie. Quiero que así como hablamos ayer, que piense en su papá sin importar quién sea él. Y quiero que le pida a Dios que lo pueda ver objetivamente, que vea lo que es él realmente, que cierre sus ojos y empiece a pensar en su papá, pero que lo mire. Quizá va a tener compasión de él porque va a ser un hombre quizá necesitado de amor, necesitado de respeto,
necesitado de compasión, necesitado después de una comprensión del Hijo, de una mirada del Hijo con misericordia, no con rigor ni con falta de respeto, sino que el Hijo lo pueda ver con misericordia, que pueda pensar en ese Padre, en su historia personal, qué fue de su vida cuando él era niño, qué le pasó a él, por qué resolvió él portarse de esa manera, qué lo llevó al alcoholismo, qué lo llevó a esa separación con su madre, qué lo llevó a ser un padre ausente, por qué lo hizo. Y quiero que usted tenga un poquito de reflexión en la vida cuando se vaya de aquí y va a averiguar y se va a dar cuenta que el Padre lo que hizo fue lo que Él atrajo en la vida. O sea, que Él atrajo todo lo que le está pasando porque viene de un ambiente parecido, porque el inconsciente busca de lo mismo, jala de lo mismo para que la gente repita el patrón hasta que lo corrige, como estoy pidiendo hoy que lo corrija. Quiero que piense su papá, por favor, y le diga a Dios que le muestre el Padre que está frente a usted, si es Él, y que usted mentalmente le pida perdón y le diga a su papá que lo perdone por conceptos equivocados que ha tenido de él y que quiere romper con esa mentira, con ese error que le metieron en su corazón, y que por favor, pues, si le dijeron que era un viejo alcohólico, borracho, no haga caso. Usted mírelo tal cual es él. Yo sé que va a haber una mirada de amor y perdón y misericordia. Mírelo con ojos de amor y de misericordia como Dios nos ve. Dios nos ve así con ojos de amor, con una gran misericordia. ¿Por qué? Porque tiene que romper con esa programación invisible hoy. Rompa con esa programación invisible. Todo lo que usted tiene que hacer hoy es sanar esa figura. Gracias, Señor. Existe una emoción invisible que hace tanto daño y es esa ausencia de su papá. Y quiero que sí le diga: papá, tú estuviste ausente en mi vida, pero yo quiero pues que reconciliarme contigo, quiero que me perdone porque no te busqué y quiero perdonarte también. Pero no le eche la culpa a él ni lo trate mal, porque él necesita la compasión suya, una mirada de amor, una mirada de misericordia, una mirada de perdón, por favor. Quizá le pueda decir su padre algo que a usted le haga, pues le toque el corazón. Amado Padre, te pido que traigas a la mente la figura de ese Padre real, que rompamos con ese arquetipo que tenemos, esa suposición de cómo era mi papá. Que no nos importe, Padre, lo que nos haya dicho ninguna persona, ni mamá, ni mi familia. Quiero conocerte, papá. Quiero ver quién eres tú realmente, porque yo sé que tú eres un hombre bueno, que me amaste y quizá algo impidió que te acercaras a mí. Yo sé que muchos hombres me van a entender, porque a veces él quiere ir a ver a sus hijos y tiene prohibido por la mamá que los mire. Y ellos lo quieren ver también a su papá, pero no van por lealtad a su madre. ¿Estamos entendiendo? Pero hoy rompa esa barrera, rómpala. Y solamente déjese llevar por su corazón lleno de amor y compasión. Tenga una mirada para su padre hoy diferente. Mírelo con ojos de amor, con ojos de perdón, por favor. Y si llega a su corazón pues un llanto, sácalo, porque ahí sale ese arquetipo que le está afectando tanto. ¿Sabe que ese concepto le afecta más a él que a usted? Porque lo tratamos con dureza a veces. Y no se merece ese padre que lo tratemos así. Por favor. Cuando usted perdona a su padre y rompe esa imagen, usted está pues desmontando creencias equivocadas, paradigmas, programaciones totalmente equivocadas. Está reconstruyendo totalmente su alma y rompe también esa programación invisible que tiene en su corazón y en su mente. Hágalo, por favor. Quiero que lo haga en serio, mis hermanos. A mí me afectó mucho hacerlo con mi papá, porque mi papá fue un hombre conmigo muy bueno. Y lo sentí tan lleno de... me recordé de mi abuela, que era así
religiosa, pero era así indiferente. Él había sido hijo de un padre indiferente y de una madre indiferente. O sea que no podía dar mucho él de sí. Y lo entendía en toda la plenitud de lo que él era. Le dije, papá, ¿por qué no te abracé más? ¿Por qué no te abracé con más amor? ¿Por qué no me acerqué a ti de una manera distinta? Y los hijos quiero que piensen también que cuando llegan a cierta edad, piensan que ya no puede su papá besarlos o abrazarlos. Y eso no es cierto. Entonces el padre se siente mal porque no lo hace. Y el hijo necesita un abrazo del padre y también una bendición del padre. Y quiero que trabaje con esa imagen arquetípica que hablé de Jacob, que él pidió la bendición de su padre. Pida la bendición de su padre. Después de que termine de ver con él, de actuar con él, pídale su bendición. No importa que ya no esté presente, porque no estoy hablando del padre de esa figura, estoy hablando de la figura que yo formé, que tiene que ver con el padre que tuvo usted. Pero dígale, Padre, bendíceme por favor, así como Jacob. No te soltaré, papá, si no me bendices. A mí me bendijo mi padre siempre. Y quiero decirle que cuando se fue mi esposo y mi hija para Estados Unidos, yo le dije a su papá que la bendijera. Y lo que le dijo su papá se cumplió en ella. O sea que la bendición es muy importante. Tiene un poder de romper muchos paradigmas, muchos programas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te pido, Padre, que la gente haga una obra de mucha bendición y de amor. Gracias, Padre, Dios Todopoderoso. Cuando termine, quiero que levante su mano, vamos a orar el Padre Nuestro. La primera vez le va a decir, Padre amado. Sí. Ese está en Mateo 6, por favor. El Padre Nuestro. Si usted cumple años hoy, pídale a su Padre una gran bendición. Dice que voy a decir algo así. Aquí hay una mujer que trató bien a su papá, estuvo con él hasta el último momento de su vida. Quizá cualquiera la puede juzgar porque hizo algo que para que el padre pues se mantuviera más o menos estable. Y él cuando pues yo sé que la bendijo. Y a ella, si hace memoria, le empezó a ir re bien en todo. Re bien. Es una cosa que quizá ella no la ha percibido, pero yo sí lo percibo porque pues yo nunca le dije no hagas eso, no, sino que él tenía un problema y tenía ella que proveerle algo a él. Y entonces quiero bendecir a Dios, porque desde que él se fue, la vida de ella, como se quedó con la bendición, la vida de ella ha sido totalmente bendecida. Y quiero que así sea la suya y más todavía. Por favor, ella amó a su papá, amó a su mamá, y hasta el último momento de su vida ella atendió a su papá. Le daba comida, le daba de todo, y algo que me contó pues que tenía que darle diario para que no se sintiera pues como exacerbado. Así es que Dios cuando él se fue pues ha sido para ella una gran bendición haber sido esa hija, porque se fue con esa energía. Quizá la gente a veces no se fija en eso, pero yo sí me fijo en todo. Pastora, leemos el Padre Nuestro. Sí. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro. Yo quiero que lo repita, por favor. Diga Padre amado, Padre amado. Padre amado. Sí. Tú que estás en los cielos. Tú que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, Señor.
como en el cielo, así como también en cielo, la tierra. así también en la tierra. El pan nuestro de cada El día, pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dánoslo hoy, y perdónanos y perdona nuestras nuestras deudas, como también nosotros como también perdonamos perdonamos a los que nos ofenden. a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, No nos ayúdanos a no caer en tentación, Padre. mas líbranos del Mas mal, líbranos de todo mal, porque tuyo es porque el tuyo reino, es el reino, y el poder el y la poder gloria y la gloria por todos por los siglos. todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amado Rey, te pedimos hoy una bendición especial para la iglesia. Y como Padre te pido una bendición para cada hijo, cada hija que tuvo ese Padre ausente. Por favor, Padre, ten misericordia de todos nosotros y bendícenos, Padre mío. Yo no quiero que te vayas, Padre, sin darnos esa bendición tan grande a cada uno de los hijos. Y también quiero pedirle a esa figura de mi Padre que me bendiga. No quiero que se vaya de mi vida hasta que me bendiga. Gracias, amado Padre, gracias, amado Rey. Amén. Y así quiero que haga con su papá, que le diga, quiero que me bendigas. No te voy a dejar ir si no me bendices. Gloria a Dios. Amén. Amado Rey, bendice y santifica los alimentos, Padre, que sean una fuente de mucha bendición para nuestro cuerpo, alma y espíritu, Padre. Dios Todopoderoso, santifícate en el cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y el Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Gracias por sintonizarlos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.